Mauro era un muchacho distinto, un amigo que parecía no encajar en los moldes comunes. Desde el colegio ya llamaba la atención. Era el único al que el chofer lo dejaba justo en la puerta del San Ignacio, con ese aire de niño que parecía venir de otro mundo. Su forma de caminar, de mirar, de sostener los libros bajo el brazo, ya lo hacía ver como alguien extraño, como un pasajero de otra época que por accidente había caído a la nuestra. No era el típico compañero de fiestas ni de deportes. Lo suyo eran los libros. Leía más que todo, no, más que todos nosotros juntos, y no lo hacía para presumir. Era como si los libros fueran su único refugio, su manera de existir en un mundo que le resultaba hostil y ruidoso. A veces se quedaba en un rincón del patio, fumando con una calma prematura como si fuera un adulto en miniatura, y nosotros, en cambio, los niños verdaderos. Nos volvimos verdaderos amigos en la universidad, en esas tardes interminables de pasillos cuando soñábamos con crear una revista, cuando nos reuníamos para hablar de música, de política, de mujeres y de literatura. Mauro siempre estaba ahí, con un cigarrillo en la mano, con la mirada inquieta, con las ideas que parecían sacadas de otro planeta. Hablaba de autores que ninguno conocía, citaba frases que parecían inventadas y siempre dejaba en el aire un silencio que obligaba a pensar. Pero poco a poco el grupo se fue desarmando. Algunos se dedicaron a trabajar, otros se perdieron en la rutina y Mauro se perdió en su propio laberinto. Su vida era como un cuarto oscuro donde la luz entraba apenas por una rendija y en lugar de abrir la ventana, él prefería quedarse mirando la sombra. Un día sonó el teléfono. Era Camilo, con ese tono despreocupado que tenía para decir las cosas más graves. ¿Qué tal?, me dijo. Mauro le dio vacaciones a la razón. Está en el pabellón H del manicomio. Escribíle que yo voy a ir en estos días. Yo no le escribí, no supe qué decir, nunca pregunté más. Me dio miedo quizás enfrentarme a ser parte de él que ninguno entendía. 2 meses pasó Mauro en ese lugar y cuando salió ya no era el mismo. Era como si en su mirada hubiera quedado un rastro de un vidrio roto, como si llevara por dentro un universo fracturado. Años después lo volví a ver en Buenos Aires. Nos encontramos en un billar antiguo, de esos donde el tiempo parece detenido. El humo espeso, las mesas raídas, las bolas golpeando con un sonido seco. Mauro estaba más flaco, con los ojos brillantes, inquietos. Sus manos no paraban de moverse, como si fueran las de un mago capaz de sacar un truco de la nada. Era un loco fascinante. A ratos parecía un iluminado, a ratos parecía un niño perdido. La locura siempre ha estado ahí, acompañando a la humanidad como una sombra, desde los locos de remate hasta los locos de amor. Y siempre ha despertado una mezcla extraña, miedo, respeto, curiosidad. Platón en el Fedro llegó a decir que la más hermosa de las artes era precisamente la locura divina, esa que procede de los dioses y es capaz de revelar el porvenir. Para los griegos, el loco era un elegido, alguien tocado por lo sobrenatural. Pero los siglos fueron borrando esa visión. Lo que antes era inspiración se convirtió en maldición. En la Edad Media, los hospitales árabes atendían a los enfermos mentales con juegos, con música, con cuidados. Creían que había que darles placer porque así su alma encontraba alivio. En cambio, en Europa la historia fue distinta. Desde el siglo XV el loco se convirtió en un estorbo. Ya se les expulsaba de las ciudades, se les encerraba, se les condenaba. Se hablaba de la nave de los locos, barcos donde se embarcaba a los dementes y se les llevaba a navegar río abajo, lejos para que desaparecieran de la vista. Mauro recordaba su infancia como una rareza. No se sentía especial ni querido de un modo distinto. Al contrario, se sentía invisible. Su obsesión eran los extraterrestres. Miraba al cielo convencido de que alguien vendría a llevárselo. No tenía pasiones como otros niños. No jugaba fútbol, no perseguía a niñas en los recreos. Su única obsesión eran los libros.
Desde segundo de primaria pedía novelas para Navidad. Mientras otros querían carritos o balones, él suplicaba un tomo de literatura. Sus tías lo miraban con espanto. ¿Cómo es posible, decían, que un niño tan pequeño ya haya leído Cien años de soledad? En bachillerato empezó lo raro de verdad. Tres personas diferentes, sin conocerse entre sí, le dijeron que habían soñado con su muerte. Él lo tomó como una señal. Fue la época en la que probó el alcohol y después la cocaína. La droga lo cambió todo. Ya no leía por simple gusto, sino como si cada palabra estuviera escrita para él. Los libros dejaron de ser refugio para convertirse en espejos deformados. Lo que leía parecía confirmarle que estaba destinado a algo oscuro. Con las mujeres era un desastre. La timidez lo paralizaba y con su madre la relación era tormentosa. Ella exigía, él callaba. Todo se acumulaba por dentro, como un volcán a punto de estallar. La Inquisición llegó a Cartagena en 1610. Se perseguían herejes, renegados, brujas, pero muchos de los acusados eran simplemente enfermos mentales, gente confundida con endemoniados o hechiceros. Los inquisidores usaban como manual el infame martillo de las brujas. Para ellos, las voces en la cabeza eran pactos con el diablo, las convulsiones eran signos de posesión, y a esas pobres almas las sometían a torturas, a azotes, a condenas eternas. Mauro, mientras tanto, Mauro mientras tanto se enredaba más y más. Empezó con marihuana, pero pronto la cocaína se volvió rutina. Cada paseo por la ciudad era un suplicio. Creía que los carros lo miraban, que la gente lo señalaba, que alguien lo perseguía. Sentía una energía oscura a su alrededor, una especie de conjuro en su contra. Para defenderse se refugiaba en la lectura y en más droga, pero la lectura ya no lo salvaba, lo empujaba aún más hondo. Hasta que llegó el quiebre. Era época de exámenes finales. No dormía, no comía, consumía sin medida. Una noche el delirio lo devoró. La paranoia era total. Pensaba que lo habían embrujado, que alguien lo quería matar, que era todo una conspiración. Lo encontraron fuera de sí, enloquecido. La Cruz Roja lo recogió intoxicado, fuera de control. Los médicos no entendían lo que decía. Él estaba convencido de que lo habían condenado, que su locura era culpa de ellos, que lo querían destruir. Y así fue como Mauro terminó en el pabellón del manicomio. Entre paredes blancas, entre gritos y murmullos, con la mente rota en mil pedazos. Recordaba el despertar en el hospital psiquiátrico como un sueño extraño. Al principio caminaba como un zombi por los pasillos, todavía aturdido. Todo el mundo se le acercaba con curiosidad, como si él fuera un recién llegado de otro planeta. En esos primeros días apenas podía comer o caminar. El cuerpo respondía lento y la mente todavía más. Con el tiempo lo enviaron al segundo piso, donde comenzó a conocer a otros internos. Allí estaba Rubén, un personaje alegre que sabía tocar flauta y hasta componía canciones para cada ocasión. Con él compartió horas interminables, aunque Mauro no podía explicar por qué amanecía cada día con la sensación de estar loco, como si algo en su interior se quebrara. Las enfermeras, curiosamente, lo trataban distinto, lo veían como alguien especial. Él mismo no entendía si era porque lo respetaban o porque lo consideraban menos inofensivo que los demás. Se reían de sus manías, como masticar cada bocado exactamente 23 veces o comer solo con la mano izquierda. Poco a poco fue tejiendo amistades extrañas. Uno de los más singulares fue un hombre de Santa Fe de Antioquia, un negro corpulento que Mauro convirtió en su guardaespaldas personal. Este lo protegía de todo, incluso de las tensiones con los demás pacientes. Mauro le regalaba la carne de su comida porque él no comía carne y a cambio recibía su cuidado y compañía.
Pero mientras él narraba esas vivencias como si fueran anécdotas pintorescas, la realidad era que el manicomio era un lugar duro, lleno de historias de dolor. Durante la colonia, a los enfermos mentales se les recluía en cárceles o en celdas especiales dentro de los hospitales. Apenas en 1759, con la llegada de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, empezaron a aparecer instituciones dedicadas al cuidado de los dementes. El primer frenocomio de Bogotá surgió gracias a la generosidad del virrey Solís, quien donó 30.000 pesos para las mejoras del asilo. De esa época data una anécdota singular. El virrey preguntó a un interno si había comido bien, y éste respondió con ironía: Señor virrey, comimos cierto día como locos y otro día como frailes. En 1847, el asilo de Bogotá abrió formalmente con 30 enfermos y 79 indigentes. Después, en 1870, se instaló en el antiguo convento de San Diego, en el lote donde queda hoy el Hotel Tequendama. Pero ya en 1885 estaba saturado. Por cada nuevo demente que entrara, debía quedar un indigente sin cupo. El modelo se expandió: Río de Janeiro, Chile, Lima, Buenos Aires, Uruguay, Quito, toda Sudamérica. Pero los tratamientos eran brutales: encierros en celdas frías, cadenas, baños de agua helada, sangrías y purgas interminables. Un manual médico del siglo XVIII recomendaba incluso asar un cuervo en el horno, hacerlo polvo y mezclarlo en la comida de los enfermos para purgarlos. También hablaba de rapar cabezas, aplicar cataplasmas de miel caliente con especias o sangrar al paciente hasta dejarlo débil. Era la medicina de la desesperación, donde lo más probable era morir en vez de curarse. Mauro, mientras tanto, seguía relatando la vida dentro del pabellón. Recordaba a un compañero del H que se emborrachaba oyendo la vitrola. Decía que aquella música era capaz de hablarle directamente. El mismo Mauro se reía. Si yo hablara de esas cosas afuera, seguro me metían al manicomio. Otro interno que marcó su estancia fue Luis Carlos, un hombre que no hablaba, se comunicaba con las plantas, con las miradas, con gestos mínimos. Mauro, paciente, lo fue ayudando a soltar palabras hasta que un día, casi milagrosamente, Luis Carlos empezó a hablar. La galería de personajes parecía infinita. Había locos que ofrecían manzanas en botellas con orines, otros que cantaban canciones inventadas y enfermos que inspiraban ternura y miedo al mismo tiempo. En medio de todo, Mauro leía sin parar, se aferraba a los libros como si fueran su tabla de salvación. Entre las páginas encontró la historia de Simón el mago, y él mismo se veía reflejado: un niño con deseos de volar, pero condenado a caer siempre al suelo. En tiempos de la independencia, hasta los héroes sufrieron enfermedades mentales. El general José María Córdoba, por ejemplo, cayó en una crisis después de un accidente en Río Negro. En una carta a Santander, confesó que se había vuelto loco, que cantaba y decía disparates. Y luego, el caso más famoso: el poeta Epifanio Mejía, autor del himno antioqueño, brillante, precoz, casado, con 12 hijos, pero víctima de una psicosis incurable. Desde 1869 pasó sus días recluido en el manicomio de Bermejal, donde lo visitaban sus amigos, quienes lo escuchaban en medio de largos silencios y confesiones desgarradores. Epifanio hablaba de Amelia, decía que estaba a su lado, que lo acompañaba siempre. Vive conmigo, solo yo puedo verla, es invisible para los demás, aseguraba. Para él, Amelia era real. Para los demás no era más que una alucinación. Muchos decían que ese amor imposible era lo que lo mantenía atado a la locura. Y aún así, cuando hablaba de ella, lo hacía con una ternura que conmovía.
Décadas después, en esos mismos pasillos, apareció otro hombre, Mauro. Él no hablaba con los demás pacientes. Sus palabras eran duras, poéticas y a veces parecían más sabiduría que delirio. Confesaba que siempre estaba en lucha, que su vida era una batalla constante contra sí mismo. Decía que a veces era feliz, pero no creía en la felicidad, porque en cualquier momento esa alegría se convertía en angustia. Mauro hablaba de sus miedos y de su relación con las drogas. Contaba que ya había muerto 3 veces por sobredosis, que había bajado al infierno y había regresado. Sin embargo, seguía de pie. Yo quiero a la gente, decía, pero siento que no soy capaz de soportarla. Hay una bestia en mí que no puedo dominar. Y en medio de esta confesión aseguraba que su muerte, cuando llegara, sería violenta. El hospital mental, visto desde afuera, parecía una gran universidad. Tenía canchas, corredores interminables y pabellones enormes. Pero lo que realmente escondía en su interior era angustia, dolor y soledad. Allí se encontraba también Iván Rodríguez, un hombre alto, de unos 40 años, vestido con una pijama a rayas. Tenía la mirada gris y la lengua pesada por los medicamentos. Con absoluta seriedad le dijo al narrador: a mí me quieren matar. Yo soy Iván Rodríguez, nacido el 20 de julio, el mismo día que 15 presidentes de la República. Mi papá me internó aquí por negocios de dinero. Me quieren robar lo mío. Alrededor de Iván, los pacientes parecían vivir en universos paralelos. Algunos reían sin razón, otros permanecían inmóviles como estatuas de piedra, indiferentes al mundo. Había quienes se acercaban a estrechar la mano sin decir palabra, con un gesto automático, como buscando un contacto humano mínimo. Las mujeres parecían distintas, más alegres, más cercanas. Una mujer de sudadera roja agitaba un trapo espantando demonios invisibles. Otra, de ojos dilatados, lo increpaba por no dejarse crecer el bigote. Una más lo reconoció y exclamó: usted es el que canta, el del cigarro que calma mis penas. Y entre tanto delirio, una mujer a punto de recibir el alta le pedía un cigarrillo con ansias locas. Era un carnaval de voces, de gestos y de mundos internos, donde la realidad y la alucinación se mezclaban sin fronteras claras. El narrador explicaba que todos los pacientes pasaban por 3 niveles. Primero, la negación y la agresividad, cuando no aceptaban estar enfermos. Luego, el segundo nivel, donde reconocen la enfermedad, aceptan el tratamiento y poco a poco comienzan a comer y relacionarse con otros. Finalmente, el tercer nivel, cuando logran estabilizarse y están listos para ser dados de alta. Pero el hospital no era solo ese pabellón, era un monstruo enorme que recibía miles de pacientes cada año. Allí llegaban personas de todas partes de Colombia, muchas con diagnósticos de psicosis maníaco-depresiva, con delirios, alucinaciones y miedos profundos. La pobreza y la falta de acceso a medicamentos hacían aún más difícil tratar la enfermedad. Y sin embargo, la locura no era tan lejana como muchos pensaban. Las cifras mostraban que cerca del 15% de los colombianos sufrían algún tipo de trastorno mental. La depresión, el pánico y la ansiedad se volvían cada vez más comunes. La violencia, el secuestro, los asesinatos de la vida cotidiana alimentaban esos trastornos. En otras palabras, la locura no estaba encerrada solo en el hospital, también caminaba afuera en las calles, en la vida diaria de cualquier persona. En medio de este contexto aparece nuevamente Mauro. Él cuenta lo duro que es pasarse el día entero encerrado en sí mismo, sintiéndose cada vez más solo. Describe esa insoportable levedad de ser, esa sensación de caer al fondo. Reconoce que escucha voces, que siente que lo atacan, aunque sepa que es parte de su enfermedad, dice: uno está luchando contra sí mismo y la conciencia de eso es lo más enfermo. ¿Qué hacer?
Nada. Como dice el Tao, lo torcido se endereza, lo hueco se llena, todo se arregla. Sus alucinaciones eran intensas, terremotos, insectos que lo invadían, grietas en las paredes que nadie veía. A veces corría al baño a bañarse para quitarse de encima esa sensación insoportable. Cuando le preguntaban cómo creía que iba a salir de todo esto, respondía simplemente, no sé, y se quedaba callado. Luego Mauro empezó a sentir que el tiempo no existía de la misma forma que para los demás. En el hospital, los días idénticos, pero a la vez extraños, las horas parecían doblarse sobre sí mismas, como si no corrieran hacia adelante, sino en círculos. Al amanecer, el ruido metálico de las bandejas de desayuno marcaba la primera frontera entre la vigilia y la somnolencia. El olor a café recalentado se mezclaba con el cloro fuerte que usaban para trapear los pasillos. Algunos internos despertaban riendo, otros llorando, y había quienes simplemente no despertaban del todo. Se quedaban ahí balanceándose en la cama como si vivieran atrapados en un sueño imposible de romper. Mauro se levantaba despacio, se mojaba la cara en el lavamanos de agua fría y observaba su reflejo en el espejo metálico abollado que apenas devolvía una sombra. A veces se quedaba quieto, pensando en lo que había sido su vida antes de llegar a ese pabellón. Recordaba las caminatas por las calles empinadas de Medellín, el olor a pan recién horneado en las esquinas, el ruido de los buses que rugían como bestias de hierro y la manera en que la ciudad lo miraba sin verlo. Sentía nostalgia, pero también rabia. Se preguntaba si acaso la locura había empezado desde que él era niño, cuando pasaba horas hablando solo en el patio, o si era producto de todo lo que había callado, de los miedos y silencios que se le fueron acumulando en el pecho. Algunas tardes, sentado en la banca del patio interno, Mauro se ponía a escuchar las conversaciones rotas de los otros pacientes. Uno decía que era hijo del presidente, otro que había viajado a la luna en un sueño, otro juraba que podía mover objetos con la mente. Y mientras ellos hablaban, Mauro cerraba los ojos y pensaba, ¿será que yo también sueno así cuando abro la boca? ¿Será que lo que yo llamo verdad no es más que un delirio disfrazado? Las enfermeras recorrían los pasillos con suéteres blancos, cargando bandejas de pastillas de colores. Cada paciente recibía su dosis como si fuera una hostia sagrada. Algunos tragaban sin protestar, otros hacían gestos de desconfianza, otros escondían la píldora bajo la lengua para escupirla después. Mauro a veces obedecía, a veces no. Había días en que estaba convencido de que esas pastillas eran veneno, de que lo querían silenciar para siempre. En cambio, en otras ocasiones las recibía con alivio, como si de verdad fueran la única manera de calmar los ruidos interiores que lo acosaban. Fuera del hospital, la ciudad continuaba. Era lo más doloroso, pensar que la vida allá afuera seguía sin él. La gente caminaba rápido por las calles, subía y bajaba en escaleras, se abrazaban en los parques, se besaban en las esquinas. Él, en cambio, estaba detenido en ese limbo de paredes altas y puertas que chirriaban. Cada tanto llegaba un familiar a visitar a alguien y Mauro miraba esas visitas con una mezcla de envidia y ternura. Se preguntaba por qué nunca aparecía nadie a buscarlo, a decirle, tranquilo, ya vas a salir de aquí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó como un interno recitaba de memoria versos enteros de un poema de Epifanio Mejía. La voz era grave, profunda, y en medio de la oscuridad las palabras flotaban como luciérnagas. Mauro se conmovió. Pensó en ese poeta que había escrito el himno de Antioquia y que sin embargo terminó recluido durante 30 años en un manicomio. 30 años hablando con Amelia, su mujer invisible, su compañera fiel. La imagen lo estremeció. ¿Seré yo también un Epifanio?, se preguntó. ¿Tendré que inventar una mujer de aire para no sentirme solo?
Los días se hicieron semanas, las semanas se volvieron meses. Poco a poco Mauro empezó a reconocer patrones en los internos. Quién gritaba en las mañanas, quién lloraba en las tardes, quién se reía en la madrugada. Aprendió a distinguir los pasos de las enfermeras, el sonido del candado al cerrarse, el eco lejano de los radios que sonaban en las oficinas de los médicos. Y en medio de todo ese ruido empezó a hablar más consigo mismo, a escribir en papeles arrugados frases que a veces parecían poemas y a veces parecían gritos. Un día le preguntaron qué sentía al estar ahí y Mauro respondió con voz baja: es como estar vivo y muerto al mismo tiempo. Vivo porque respiro, porque me muevo, muerto porque ya nadie me espera afuera. Esa frase quedó flotando y quienes lo escucharon no supieron qué contestar. Algunos se rieron, otros se quedaron callados. Mauro, en cambio, se hundió en su cama, tapándose con la cobija hasta la cabeza, como si quisiera desaparecer. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, no todo era desesperanza. Había momentos de ternura inesperada, como aquella tarde en el que Negro de Santa Fe, su guardaespaldas improvisado, lo defendió de un paciente agresivo que lo insultaba. O la vez que Rubén, con su flauta de juguete, tocó una melodía que recordaba vagamente a una canción campesina, y todos en el pabellón guardaron silencio como si la música fuera una puerta que se abría hacia otro mundo. Mauro pensaba en la locura como una frontera invisible que todos cruzamos sin darnos cuenta. Afuera, en la ciudad, también había locos, los que mataban por poder, los que robaban con corbata, los que destruían en fiestas interminables. Pero a esos no los metían al manicomio. La locura, entendía Mauro, era también una construcción social. Lo que la gente no podía comprender lo llamaban enfermedad. Pasaron los meses y Mauro salió del hospital. Salió más flaco, con el rostro marcado por las ojeras y las manos temblorosas. Llevaba consigo un pequeño niño Jesús de metal colgado en una cadena. Lo mostraba con orgullo como si fuera un amuleto. Decía que lo protegía de las voces, de los insectos, de los fantasmas. Caminaba por las calles de Medellín con paso lento, como un sobreviviente. Algunos lo saludaban, otros lo evitaban. Él seguía con la mirada fija en un horizonte que solo él parecía ver. Su vida nunca volvió a ser normal. Había días de calma en los que podía conversar tranquilamente sobre literatura o política y su lucidez sorprendía. Pero había otros días oscuros en los que la ansiedad lo devoraba, en los que callaba durante horas, en los que las palabras lo enredaban como hilos imposibles de desenredar. Y siempre esta frase que repetía como una sentencia: mi muerte será violenta. Nadie sabía si lo decía como profecía, como advertencia o como simple desahogo, pero cada vez que lo pronunciaba, el aire se volvía más pesado, como si el destino lo escuchara y tomara nota. Y uno se queda pensando al recordar a Mauro en qué lugar comienza la verdadera locura. ¿Está en los pasillos del manicomio o en las calles de la ciudad? ¿En los gritos de los internos o en los silencios cómplices de los cuerdos? Tal vez la locura no sea otra cosa que un espejo que nos muestra lo que preferimos no ver, la fragilidad de nuestra propia mente, la delgada línea que todos caminamos sin darnos cuenta. Porque al final todos tenemos un poco de Mauro adentro, esa parte que observa las nubes cuando los demás corren, que escuchan voces en silencio, que siente demasiado y que busca una salida en libros, en canciones o en recuerdos. Y tal vez al recordarlo, comprendemos que la locura no está allá afuera, sino que nos acompaña agazapada, esperando su momento para recordarnos que la razón también se cansa, también necesita vacaciones y que cualquiera de nosotros en cualquier instante podría terminar tocando una flauta de juguete en el pabellón H, rogando porque alguien todavía nos vea, todavía nos escuche, todavía nos recuerde.